Bueno, después de haber leído todo el material de esta primera clase de aproximación a la electricidad y a la electrónica, ya tienen algunos conceptos que son bastante interesantes desde el punto de vista funcional. Ahora vamos a hacer un par de ejercicios con el BrainSpark para que ustedes puedan entender estos principios y puedan reafirmar estos principios que acabamos de hacer. Vamos a crear un pequeño circuito en donde nosotros vamos a colocar una fuente de alimentación, una pila. Podemos dejarla que tenga 10 volts, no hay problema. Vamos a agregar dentro de lo que es este circuito, le vamos a colocar un pequeño motorcito como para que nos indique la funcionalidad, de tal manera que vamos a dibujar el motorcito y vamos a colocarle un pequeño switch de encendido como para que nosotros podamos ver la información, ¿sí? Y vamos a analizar algunos conceptos de los que nosotros acabamos de ver. Vamos a ponerle el pequeño switch, acá está. Ahora unimos los puntos para generar el circuito y vamos a pasar a analizar algunos conceptos que nosotros veníamos viendo en la funcionalidad electrónica. Bueno, acá tenemos ya el circuito funcionando con la simulación andando, y lo primero que vamos a hacer es poner a funcionar el circuito. Lo primero que ustedes van a estar viendo es que en este esquema funcional la circulación de corriente sale del positivo de la pila y vuelve al negativo, ¿sí? Esto es una primera aproximación, nos sirve primero para darnos cuenta de que acá no estamos viendo la circulación de electrones, sino la circulación de corriente, ¿sí? La circulación de corriente, lo que vemos acá es la circulación de corriente. De tal manera que nosotros estamos viendo o analizando el circuito desde el punto de vista convencional, ¿sí? Acá nosotros tenemos un circuito que es de corriente de tipo continua, según nosotros vimos en los apuntes que les acabo de dejar para que vean. Fíjense que la corriente no está cambiando de circulación, sino que siempre está dirigiéndose en el mismo sentido, desde el polo positivo al polo negativo de la pila. Esto es lo que nosotros llamamos un circuito de corriente de tipo continua. Vamos a buscar un generador de corriente alterna. El generador de corriente alterna lo tenemos acá. Vamos a ponerlo y vamos a poner también el motorcito y el interruptor para que veamos los efectos y cómo funciona el tipo de corriente alterna comparándolo con el circuito de corriente continua. Vamos a colocar el interruptor y completamos el circuito. Esto les voy a pedir que lo hagan ustedes también en la casa, aprovechando el BrainSpark, ¿sí? Para poder analizar todos estos eventos. El hecho de hacer los ejercicios les ayuda a ustedes a visualizarlos de tal manera que ayudan a la memorización de su propio cerebro. Bien, ahí ya tenemos los circuitos. Vamos a poner a funcionar la simulación y vamos a analizar y comparar los distintos tipos de corriente. Fíjense, acá nosotros tenemos en el circuito de abajo un circuito de corriente alterna. ¿Qué pasa con el circuito de corriente alterna? La polaridad va cambiando permanentemente. A veces la corriente circula en un sentido y a veces circula en el otro sentido. Esto es porque el pico de corriente hace que los electrones salgan hacia un lado y después salgan hacia el otro. Normalmente eso nosotros lo vamos a poder registrar con algún tipo de aparato. Ahí ustedes nos habían visto que existen, vamos a poner un par de aparatos de medida para poder analizar los tipos de corriente y entender por qué los técnicos hablamos de esos dibujitos tan importantes, tan interesantes que nosotros vemos cuando trabajamos con los circuitos. Vamos a poner un aparato que se llama osciloscopio. Los osciloscopios tienen la capacidad
de poder mostrarnos cómo funciona una fuente de alimentación, de tal manera que nosotros nos permite ver cuál es el formato de la curva que se va generando cuando nosotros queremos analizarlo. Yo acá son aparatos electrónicos, ¿no es cierto?, que nos permiten analizar la corriente. Fíjense, acá yo tengo, voy a sacar la galería un momentito para aumentar el tamaño del gráfico y que ustedes lo puedan ver mejor, ¿sí? Acá yo tengo el gráfico, acá yo tengo el aparato de medida y bueno, vamos a poner la funcionalidad del circuito a andar. Fíjense, acá yo tengo la medida, voy a bajar un poquito el voltaje porque la escala me llega a 10 volts, le voy a poner acá 5 volts a la fuente para que ustedes puedan ver mejor el gráfico, ¿sí? Fíjense, ahí nosotros tenemos una corriente de tipo continuo. ¿Ven? Acá nosotros tenemos un aparato que está controlando el paso de corriente y me está mostrando cómo funciona la corriente. Esto que ven acá como una curva, en realidad es una línea plana, me está indicando que la corriente es estable, ¿sí? Es decir, que se mantiene, fíjense, se mantiene en 5 volts y siempre se mantiene en 5 volts, no varía ni para arriba ni varía hacia abajo, se mantiene siempre estable en 5 volts. Esto es una corriente de tipo continuo. Las corrientes de tipo continuo pueden tener algún tipo de variación de corriente, pero una de las características que tienen es que siempre los electrones trabajan moviéndose en el mismo sentido y la corriente se mueve también en el mismo sentido. Fíjense, yo acá le voy a cortar la corriente y bueno, ¿qué pasa? Se apaga y llega al valor a cero porque ya no hay circulación de corriente. El aparato está registrando que no hay paso de corriente, entonces me está mostrando que hay 0 voltaje en el circuito, ¿sí? Esto es una forma de poder analizarlo. Ahora vamos a sacar este osciloscopio y vamos a poner el osciloscopio que analice el circuito de abajo, ¿sí? Para ver cómo me muestra este aparato el comportamiento de la corriente en este circuito, ¿sí? Ahí está, yo lo voy a subir un poquito para que no se vea tan mal y acá está, le voy a poner el otro. Este aparato me sigue mostrando. Esta es la pantalla del aparato. Los aparatos vienen, estos aparatos que se llaman osciloscopios, como les decía, me permiten analizar la curva y a través de la lectura que yo hago en pantalla puedo ver los voltajes, si los voltajes son positivos, si los voltajes son negativos. Un voltaje positivo significa que los electrones se están moviendo en un sentido y un voltaje negativo me indica que se está moviendo en el otro sentido, en el sentido contrario, ¿sí? Fíjense, acá vamos a poner la simulación a andar y acá miremos la curva. Para evitar que tengamos también mucha oscilación porque no me alcanza la pantalla, voy a bajar un poquito el voltaje y también lo voy a llevar a un voltaje de 5 para yo poder analizarlo bien. Fíjense, vamos a poner a andar circuito y fíjense lo que pasa en una corriente de tipo alterna. Cuando la corriente, fíjense, se mueve en un sentido, la máquina me lo va mostrando a través de una curva, ¿sí? Por ejemplo, cuando la corriente se mueve desde el polo negativo, desde el polo positivo, ven que acá dice positivo, se mueve y llega al motor, lo alimenta y después entra por acá, la máquina me lo está mostrando, me está mostrando eso, lo está tomando como si fuera una corriente de tipo positiva y me está indicando con esta curva que la corriente se mueve en ese sentido. Cuando la curva se mueve en esta parte del circuito, del 0 hacia abajo, me está indicando que el voltaje es negativo porque es contrario al otro, ¿sí? Esto sucede cuando ustedes ven que la corriente se mueve desde este polo, pasa por el aparatito y después entra en el terminal que ustedes ven que está marcado como más, ¿sí? Bien, ahora esta oscilación que ustedes están viendo, si bien para nosotros ustedes van a ser técnicos de computadora y de reparación de celulares y no van a necesitar acceder tanto a aparatos como el osciloscopio para analizar las corrientes. ¿Para qué nos sirven a los técnicos electrónicos estos aparatos? Nos sirven para muchas cosas, pero
uno de los elementos más importantes que nos permiten analizar es saber si la curva es normal. Esto que ustedes ven acá en color rojo es una curva normal, ¿sí?, para una corriente de tipo alterno y que no tiene ningún tipo de impureza. Es una corriente alterna de muy buena calidad, porque no tiene oscilaciones, ¿sí? Si tuviera piquitos, si yo viera que la línea no es continua, sino que es como una línea temblorosa, eso me estaría indicando que no es una corriente alterna de buena factura, que podría llegar a generar algún tipo de problema en el circuito que esté alimentando, ¿sí? Bien, entonces acá nosotros tenemos una corriente de tipo alterno, ¿sí? Con esto cerraríamos esta pequeña práctica en donde nosotros analizamos los dos tipos de corriente. Lo importante que ustedes tengan acá es que las corrientes van variando. Las corrientes, por ejemplo, cuando ustedes vean una corriente en donde los electrones y la corriente se mueve en el mismo sentido siempre, acá ustedes lo pueden ver en el motorcito y lo pueden ver en el flujo de corriente dentro de los cables eléctricos, que esto no lo podemos ver en condiciones reales, por eso esta simulación viene muy bien para poder entender estos conceptos. Acá ustedes tienen una corriente de tipo continua. Una corriente de tipo continua o corriente alterna hace referencia a la manera en que la corriente circula en el circuito. Cuando nosotros decimos continua, es que siempre circula en el mismo sentido. No importa si el sentido es así o si el sentido es así, ¿sí? En este caso es así el sentido de circulación. Siempre es, en este caso, es en el sentido de las agujas del reloj. Eso es una corriente de tipo continuo, que es diferente de si es interrumpida o no es interrumpida. Una corriente interrumpida es otra cosa. Una corriente continua también puede interrumpirse. Interrumpirse significa que se corta el flujo de corriente, ¿sí? Las alternas también se pueden interrumpir, pero alterna y continua hacen referencia a ese aspecto, a cómo los electrones se mueven dentro del circuito en los conductores, o cómo el flujo de corriente se mueve en el circuito electrónico que estamos analizando. Fíjense, acá siempre es continuo y en algunas ocasiones es para un lado y otras para el otro en el caso de la corriente alterna. Las corrientes alternas generalmente se definen no solamente con el voltaje de corriente, que es un voltaje que me está dando una referencia de cuál es el promedio de la corriente que hay circulando en el circuito, porque a veces es más y a veces es menos, porque habrán visto que varía en una curva de tipo senoidal, como ustedes lo ven acá. Se define también por los hertz, que en general los hertz es una manera de decirnos cuántas oscilaciones por segundo tiene esta corriente. En el caso de esta, tiene menos de 1 hertz de oscilación por segundo, tiene 1/4 de hertz por segundo, ¿sí? Después vamos a hablar de estos parámetros en algún momentito del curso. Hoy la idea es que ustedes vean los tipos de corriente y cómo se pueden visualizar en un circuito.